Vamos a leer Mateo capítulo 13, versículo 24. Mateo 13, versículo 24. Dice así: en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Les refirió Jesucristo otra parábola, diciendo: el reino de los cielos, el reino de Dios, es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y vinieron entonces los siervos del padre, los criados vinieron del padre de familia y le dijeron, fíjate cómo se expresaron, le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Otra vez el 27 que se te quede. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Se estaban preguntando: ¿de dónde salió la cizaña, la mala hierba? 28. Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, fíjate qué pidieron ellos: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? El padre de familia les dijo, el 29, él les dijo: no lo arranquen, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo, es decir, la buena planta. 30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro. Déjenlos crecer juntos, el uno y lo otro, hasta que venga, una cosa muy importante, hasta que venga el día de la siega. El día de la siega es el día de la cosecha. El día de la siega significa el día de recoger frutos, el día de la cosecha. Dice: y al tiempo de la siega, entonces yo diré a los segadores, esto es a los ángeles, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Cierra tus ojos y oremos. Señor Dios y buen Padre Celestial, quiero pedirte, Señor Dios, brevemente, que me des sabiduría, que me des entendimiento, que me des inteligencia, Señor. Padre Santo, Divina, para yo poder, Señor, explicar y que el mensaje, Señor, llegue, Señor, como debe de llegar, Señor. Pases ese carbón encendido por mi boca, Señor, y que seas tú quien explique, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén. Puedes ocupar tu lugar. Dale una ofrenda de palmas al Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Quién vive? A su nombre. Miren, vamos a pasar a la palabra de Dios. Acomódate bien y vamos a explicar lo de la buena semilla, el trigo y la cizaña. Mateo 13, 24. Parábola del trigo y la cizaña. El patrón, el amo, representa a Dios. El patrón, el amo, representa el sembrador. Jesucristo representa a Dios. Dios quiere, Dios ordena, Dios mandó. ¿Qué dijo en Mateo capítulo 28? Mateo capítulo 28, de los últimos versículos, Jesús, antes de que subiera al cielo, dijo: vayan pues, hagan discípulos, predíquenles, enséñenles. Me está mandando a sembrar. Vayan, predíquenles, enséñenles. Como yo les he enseñado a ustedes, ahora enseñen. Díganles, enséñenles, instruyenles, hagan discípulos. El que crea será salvo. El que crea, se arrepiente y se bautiza, será salvo. Está mandando a sembrar esta palabra divina y santa. El sembrador es Jesucristo, es Dios. El Padre es Dios, Jesucristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Por eso el padre de familia representa a Dios. Él quiere que vayamos, sus servidores, a sembrar la buena semilla. La semilla de trigo es la palabra de Dios, la palabra bendita, que se siembra en nuestros corazones. Hay una parábola que dice que el sembrador salió a sembrar la buena semilla. Una parte cayó en el camino,
Dice, pero las aves del cielo lo ven, lo toman y se la llevan. Otra parte cae en la piedra. Puede germinar, sí, pero no va a echar buenas raíces. Va a germinar, sí, pero no va a echar buenas raíces. O puede que crezca, pero que no dure mucho tiempo y se seque porque sus raíces no son profundas. Otra parte dice que cae entre la mala hierba. Y la mala hierba ahoga a la... se pelean por los nutrientes de la tierra y se están peleando y ahí no, le impiden a que crezca, le impiden a que se desarrolle la planta entre la hierba y lo que se sembró, se están estorbando entre ellos. También eso no es bueno. Y luego dice el Señor, pero una parte de la semilla, que es la palabra que representa los mandamientos de Dios, sí cae en buena tierra, sí cae en buen lugar. Eso representa nuestros corazones, aquellas almas, aquellas vidas que sí de por sí quieren, se apasionan por las cosas de Dios, aman las cosas de Dios y están determinados, están decididos a echarle ganas, de por sí a meterse con ganas en serio en las cosas de Dios, con pasión, con seriedad, con compromiso en las cosas de Dios. ¿Qué representa la buena tierra? Aquellos hombres, aquellas mujeres que de por sí están deseosos. Pero ahora estamos viendo la parábola del trigo y la cizaña. Dice, le dijeron sus trabajadores, los que fueron a hacer el trabajo de ir a sembrar. Dice, Señor, ¿no nos diste buena semilla? ¿No nos diste trigo, pues? ¿No nos mandaste a sembrar trigo? Lo hicimos, Señor. Sembramos puro trigo, buena semilla, buena semilla, buen fruto. Pero mira, también está saliendo mala hierba. Dice la Biblia que es el maligno, el que cuando ellos se fueron a descansar, cuando ellos se fueron un día de descanso, dice por la noche vino el maligno, por la noche. Dice, cuando no hay nadie, cuando dejan el campo libre, cuando lo dejan despejado, cuando no hay nadie que vigile, dice, llegó el maligno y sembró cizaña, otra planta, para que le hiciera estorbo al trigo, a la buena semilla. Y los trabajadores, los hombres, los peones dijeron, tú nos mandaste a sembrar trigo, pero hay cizaña también. Y le dijeron, Señor, ¿quieres que cortemos la cizaña y que dejemos nada más el trigo? El padre de familia que representa a Dios dice, no, déjenlo. Dice una palabra muy importante: para el día de la siega, la cosecha, Florencio, para el día de la cosecha, para el día en que se va a cosechar. Esto representa el día del juicio, para el día en que el Señor apartará las ovejas de la derecha de los cabritos a la izquierda. Dijo, déjenlos, porque no sea que queriendo arrancar, no sea que queriendo quitar solamente la mala hierba, hagan daño, perjudiquen también a la buena semilla, al buen trigo. Sí, dijo Dios así. Dios se explica. Dios dice la explicación de la parábola de la semilla y de la cizaña. Dice Dios que esto, ¿qué significa? Que significa que en un rebaño, en una congregación, fíjate, un campo, una milpa, un cultivo, nació el trigo y nació la cizaña. ¿Qué representa esto? Que los que Dios llama, dice un versículo, muchos son los llamados, pero el día de la siega, el día de la cosecha, van a ser pocos los escogidos. Van a ser pocos los escogidos. ¿Qué representa la parábola del trigo y la cizaña? Es un terreno. Representamos el pueblo de Dios, la iglesia, los hombres, las mujeres. ¿Qué simboliza esta explicación de un cultivo, de un sembradillo? Que crece buena planta, pero también crece mala planta. Representamos las mujeres, los hombres, que nos estamos esforzando a buscar a Dios. ¿Sí? Pero de entre toda la congregación, es decir, la iglesia, porque la iglesia no es esto, no. Esto es el templo. La iglesia de Dios somos nosotros. Entre la iglesia, entre la congregación, no todos son buena semilla.
no todos son trigo. Habrá quienes serán cizaña, mala hierba. ¿Y qué hace la mala hierba? Perjudica, le quita los nutrientes, no le deja crecer al buen fruto, al bueno. Se están peleando entre ellos, se están dañando entre ellos. Un ejemplo. El hermano nos pide, nos dice esto, nos enseña el otro, nos enseña esto, nos dice que la Biblia dice esto, que no hagamos esto, que no hagamos lo otro. Nos explica y nos dice. Y el buen trigo dice, pero el hermanito, pero la hermana, etcétera, etcétera. ¿Qué está haciendo? Se están uno no le impide al otro que crezca. Por ver, por señalar, por juzgar, por criticar, estamos observándonos nuestros defectos y nuestras debilidades. La cizaña, el trigo, son aquellos que se esfuerzan. El trigo, primero voy a explicar los de la derecha, las ovejitas, el trigo. Los de la derecha significa, somos nosotros las almas, pues las personas, los hombres y las mujeres, o hasta jovencitos, que se entregan apasionadamente en las cosas de Dios, que se entregan con seriedad, que toman las cosas con seriedad, que aman a Dios, como dice la Biblia, el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas las fuerzas de tu corazón. Es lo que dice. ¿Quiénes son el trigo? ¿Quiénes son las ovejitas? ¿Quiénes son los que están a la derecha de la congregación de la iglesia? Dice la Biblia, la palabra de Dios, el trigo, la buena semilla, son aquellos que se esfuerzan en todo. Se dan tiempo para leer la palabra de Dios. Un tiempecito, ¿qué será yo? 20 minutos. ¿Qué dice por la tele? ¿Qué dicen en la tele los comerciales? Lee 30 minutos o 20 minutos al día. Te dicen que leas cualquier cosa. En las iglesias, en el templo, se te dice, esos 30 minutos, 20 minutos, dedícalos para leer la palabra de Dios, la palabra bendita de Dios. ¿Quiénes son los trigos, la oveja, los de la derecha? ¿Quiénes son ese buena semilla? Los que se esfuerzan por orar por las noches. Señor, mira, alcanza a mi familia, alcanza a mi esposo, alcanza a mi esposa, alcanza a mis hijos. ¿Tenemos hijos? Alcanza a mis hijos, a mis hijas. Ya son adultos, alcánzalos. Conviértalos, tócalos como a mí me has tocado, como a mí me has hecho entender. Toca a mis nietos, a mis nietas. ¿Tienes hermanos, hermanas? Señor, mis hermanas, años, no he tenido el valor de hablarles. Alcanza a mis hermanas, alcanza a mis hermanos. ¿Quiénes son esos buen semilla? Aquellos que se meten con ganas, que están calientitos, que están fervientes. ¿Quiénes son la buena semilla? Aquellos que ayunan, que ayunan, que dan los sacrificios de ayuno, que oran, que ayunan, que leen la palabra de Dios, que cuando pueden no les da pena. Oye, ¿se vas al templo? Amén, aleluya. Oye, es cierto que vas allí con tu sobrino y con tu nieto, que te congregas con tu sobrino, con tu hermano, con tu hijo. Hasta nos da, no, amén, gloria a Dios. Sí, voy. Sí, ahí estamos, te invito. Ven, aprovecha, sí, te invito. Está bien precioso, aprendes mucho, conoces mucho. Y no se te miente, no se te engaña. Se te habla la palabra de Dios tal y cual es. A veces es fuerte, te va a doler, pero es mejor que recibamos la palabra. Ahí todo, ¿quiénes son los que están de por sí bien entregados? Y cuando cada cosa que escuchan y oyen y aprenden, al campo de batalla se practica. Allá, aquí es el cuartel, yo siempre he dicho, aquí es el cuartel como los militares, como los policía. Aquí es donde nos ejercitamos, donde entrenamos, donde nos capacitamos. Y el campo de batalla es allá afuera. Allá va a llegar el enemigo, te va a querer tentar de muchas y mil maneras. Te va a tentar con el pecado, con los placeres, con las amistades, con el compadre, con el amigo. Te van a querer hacer que hagas prácticas, hagas cosas que tú ya estás aprendiendo, que van en contra de la palabra de Dios. Allá es el campo de batalla, donde lo que aquí tú aprendes, te ejercitas, allá lo tienes que practicar. Cuando tengas que decir sí, amén, acéptalo, porque no hace nada daño a Dios. Y cuando tengas que ser valiente, que tengas que ser, no te tengas que echar para atrás, no tengas que ser cobarde. Y cuando tengas que decir no,
tienes que decir no. ¿Por qué? Porque aprendes y vas y lo haces. Ya expliqué. ¿Quién es la cizaña ahora? Ahora vamos con los de la izquierda, ya no con las ovejitas, vamos con los cabritos, con los de la izquierda, Florencio. Ahora, ¿cuál es la mala hierba? Dije, es un solo terreno. Y dije la palabra, dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. La Biblia dice, muchos procurarán entrar por un camino angosto, estrecho, angostito. Muchos procurarán entrar por allí. Dice, pero muchos no podrán. Serán pocos los que entrarán por ese camino estrecho y angosto. La Biblia dice, pero la multitud se aprieta, se agolpa y hasta ya no caben por esa puerta amplia y espaciosa donde se puede hacer y deshacer. Puedes andar de cabeza, puedes andar todo torcido, puedes hacer lo que quieras y nadie te va a decir nada. Ese camino amplio y espacioso, ¿quiénes representa la cizaña? Ahí te va. El ejemplo, el pueblo, el terreno, la congregación, la iglesia. Ya explicamos quién es la buena semilla. El que ora, el que ayuna, el que lee la Biblia, el que no se avergüenza del Evangelio, el que dice amén y envidia, platica, está bien entregado, pues, y hasta con su testimonio, hasta con su manera de vivir, Imagínate, yo te voy a estar predicando y con una playera hasta negro, por aquí trae una serpiente, una cascabel, y así te estoy predicando la palabra de Dios. Y te voy a estar predicando la palabra de Dios hasta como esos jovencitos que se ven, que traen un arete acá, y que te pelón aquí, y de este lado pelón, y nomás aquí un surco aquí yo, y así te voy a estar predicando la palabra. Se ve quién realmente entiende la palabra de Dios, quién realmente lo toma y la recibe, y eso significa que cae en buena tierra. Ya explicamos. Ahora vamos a la cizaña. ¿Quién es? Aquel que escucha, pero le da igual. ¿Quién es la cizaña? Aquel que escucha la palabra de Dios, pero como decimos vulgarmente, le entra por un oído y le sale por el otro. Toma la palabra de Dios, lo echa en su saco, pero como está roto, vuelve a salir. Está ahí en saco roto la palabra de Dios. ¿Quién es la cizaña? Aquel que no lee la palabra de Dios. No más se acuerda de la Biblia y es aquí nada más. En su casa llega, lo arrumba, lo deja por ahí, se empolvea. Y si no vino el miércoles, y si no vino el viernes, ¿te acuerdas que el domingo? ¿Dónde dejé mi Biblia? ¿Dónde está mi Biblia? Aquí lo dejé. ¿Para qué lo agarran? Pues, y quién sabe cuánto. Apúrense, pues quiero mi Biblia porque ya se me hizo tarde. ¿Quién es la cizaña? Aquel que no lee la Biblia. La Biblia dice, escudriñad las Sagradas Escrituras, San Juan 5, en ella encontráis la vida eterna. La palabra de Dios, Mateo 4:4, que dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué pasará si tú no le das alimento a tu cuerpo? Si no le metes huevitos, salsa, molcajeteado, si tú no le das en varios días, ¿qué le va a pasar a tu cuerpo físicamente? ¿Qué le puede pasar? Muchos se han muerto en huelga de ayuno. Han hecho manifestaciones en huelga de ayuno. Se privan de alimento y se va perdiendo fuerzas. Se va demacrando la cara. Se van adelgazando. Se van enfermando. Y han muerto en huelga de hambre. Salió en las noticias. Por no meterle alimento físico. Espiritualmente, si tú no lees la palabra de Dios, puedes estar chonchito y demás, pero tu espíritu se va enflaqueciendo, se va poniendo raquítico, débil, y después ya no te entra nada de las cosas de Dios, porque no te estás alimentando, porque no escuchas palabra de Dios, porque no te alimentas de las cosas de Dios. ¿Qué representa la cizaña? Dios dijo, velad. Jesucristo lo dijo. ¿Cómo dijo el Señor Jesucristo? Velar y orar, ¿cómo dijo Ana? Para que no entréis en tentación. En tentación. No solamente leer la Biblia, hay que orar, porque a través de la oración agarramos fuerzas. ¿Qué vas a hacer en la oración? Señor Dios, ayúdame, aumenta mi fe, dame fuerzas, cúbreme con tu presencia. En plática, en oración, tú le estás diciendo a Dios, Señor, yo no quiero, Señor, ser de los que te fallan, ser de los que tropiezan, ser de los que caen. Señor, yo quiero, dame fuerza, Señor. Y por las noches, Padre, te pido por mi familia.
Jesucristo dijo, orar los unos por los otros, ámense los unos por los otros. Y como un fruto de que tú amas a tu prójimo, a tu hermano, a tu familiar. Un fruto es que tú ores, platiques a Dios con ellos. ¿Quién es la mala cizaña? El que no ora. ¿Quién es la mala cizaña? El que no ayuna. ¿Quién es la mala cizaña? La mala hierba, el que no lee la Biblia, ni siquiera ora, ni siquiera ayuna. ¿Quién es la cizaña? Aparte, aquí viene, escucha, pero saliendo anda dando mal testimonio. Y dice, oye, ¿tú no vas al templo? ¿Qué los del templo dicen esto, que a Dios no le gusta esto, que dicen que allí no se puede hacer esto, el otro y aquello? Porque dicen que nosotros, mas sin embargo te demostramos con la Biblia que no es nosotros los que te estamos prohibiendo. No somos nosotros porque se nos antoja, porque hoy se me antoja decirles que es malo hacer esto. Hoy se me antoja ahora decirles que es malo también hacer lo otro aquello. No es porque yo se me antoja. Hoy se me ocurrió decirles, esto Dios lo prohíbe. No, ahí está escrito. Y por eso lo hablamos y por eso lo predicamos, lo testificamos. ¿Quién es la mala cizaña? Aquel que escuchando, aquel que oyendo la palabra de Dios, sale y dice, lo voy a hacer de todas maneras. Lo voy a practicar, lo voy a hacer. Le da igual, pues. Si me están entendiendo, díganme. Sí, amén. La mala cizaña es aquel que viene, aprende, escucha, pero saliendo no lo hace. Y Dios dice en su palabra, no solamente hay que ser oidores, sino también hacedores. Hacedores. Voy a terminar diciéndote, ¿sí quedó claro qué es la cizaña? El buen trigo ora, ayuna, lee la palabra de Dios, da buen testimonio, ama a su prójimo, ¿verdad? Uno lo vemos más difícil cuando nos piden un préstamo, pero pues la verdad, en estos tiempos está difícil. Ya los tiempos están complicados. Y hoy, con trabajo, uno va a poder con uno, pero si alguien dice, préstame es que solamente para comer, oye, no tengo, te regalo un jitomatito, te regalo ¿cómo se dice? Cuartillo, sardinas de frijol. Ya no hay por ahí que alguien que te preste, no sé, ya no te puedo prestar porque ya está difícil. Pero si cuando alguien te pida, ¿sabes qué? No tengo para comer, nomás necesito para tortillas, ahí, hasta ayudar. No le des, quizás si tú no tienes, pues no te sientas mal, pero si puedes ayudarles con algo así, ayúdale, apóyale. Busca en tu Biblia, por favor. En 2 Timoteo capítulo 2. 2 Timoteo capítulo 2. Vamos a 2 Timoteo. 2 de Timoteo capítulo 2. Y con esto vamos a ir terminando. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 20. 2 de Timoteo 2, 20. Ya todos lo tienen, voy a esperar a que todos lo tengan. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 20. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 20. Ya lo tienen, ¿verdad? ¿Sí lo tienen, tío Delfino? Sí, amén. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 20. Hermanita, ¿cómo se llama usted? Ya lo tiene, ¿verdad? 2 de Timoteo 2, 20. ¿Y Oscar ya lo tiene? Me voy a esperar. Quiero que todos lo tengan. 2 de Timoteo 2, 20. 2 de Timoteo 2, 20. Te lo voy a leer mientras. Los que ya lo tienen lo pueden leer. Dice así. En una casa grande, no solamente hay vasos, utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. ¿Ya viste? En una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también hay utensilios de madera y de barro.
Y unos, fíjate, está explicando bien. Y unos son para usos honrosos, que honran. Y otros para usos viles. ¿Qué dijo Dios? En el terreno crecieron dos tipos de plantas, la buena y la mala. La buena y la mala. ¿Verdad? Dios, y dijeron los hombres, Señor, ¿quieres que lo arranquemos? La mala, dijo Dios, no, déjenlos para el día de la cosecha, para el día del juicio, cuando yo los tenga que llamar a entregar cuentas delante de mi presencia. Dijo Dios, no sea que queriéndolo quitar, arrancar, vayan a hacer daño también al buen trigo, a la buena semilla. En un mismo terreno, en una misma milpa, crece la buena semilla y crece la mala semilla, la mala hierba, la cizaña. Ahora dice, 2 Timoteo 2:20, lo acabaste de leer, dice, pero en una casa grande, en un palacio, pues, en una casa grande, hay trastes, hay utensilios, hay cubiertos, hay vasos, no solamente de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Hace dos diferencias. Los que valen, los que tienen un alto valor, son de oro y de plata. Y los que son de barro y de madera, dice la Biblia. Pero lo explica más adelante y lo dice bien clarito. Dice, y unos son para usos honrosos, de honra. ¿Qué significa honra? Exaltar. Honrar. ¿Qué significa honrar? Enorgullecer, exaltar, tener en estima, en valor, honra. Algo que tú estés, a Dios debemos de honrar. Dice, pero unos vasos, unos cubiertos, unos utensilios son para usos honrosos. Y luego dice, pero otros son para usos no de honra, sino de deshonra, para usos desagradables, para usos viles. En una viene pareciendo el mismo ejemplo, en una casa grande, en un palacio, viene siendo lo mismo la parábola del trigo y la cizaña. Nosotros somos vasos, somos instrumentos en las manos de Dios. ¿Sí sabían eso? Que tú eres un instrumento, un vaso hecho y formado en las manos de Dios. Dios te dio capacidad, puso en ti prudencia, inteligencia, sabiduría. Dios te hizo su imagen y Dios te dio la capacidad y puso en ti la capacidad. Pero también Dios nos dio libre albedrío, voluntad propia, para que tú decidas qué hacer con tu vida. Dios te hizo inteligente, Dios te dio capacidad de inteligencia, Dios te dio capacidad de sabiduría, Dios te dio capacidad de decidir. Dios te hizo a su imagen y semejanza, a su imagen de Él. Pero también algo muy importante, Dios te dio libre albedrío, te dio voluntad propia para que tú decidas. Pero Dios puso todo eso. Ahora tú tienes la capacidad de decidir qué es lo que haces tú, de hacer con tu vida. Ser un vaso, un utensilio, un cubierto, no sé si de oro o de plata, no sé si de barro o de madera, pero sí, adelante lo explica. A mí me gustaría que, aunque somos pocos, pero me gustaría que aprendamos, sobre todo, a dar un bonito testimonio, a dar un buen testimonio. Es decir, que seamos vasos, instrumentos, cubiertos, utensilios, que honremos al Rey de Reyes. Que con tu testimonio exaltes al Rey de Reyes. Que con tu vida, que con tu actitud, con tu manera de vivir, con tu ejemplo allá afuera, ¿sí?, seas la sal de la tierra, seas luz allá afuera, seas carta abierta, pero que no lean cosas malas. Una carta abierta, que todo el mundo se entera qué dice esa carta, pero que en esa carta, es decir, tu vida, no vean cosas escritas malas, sino que vean cosas buenas. Bueno, es misericordioso, mira, da buen testimonio, no se expresa con groserías, cambió su manera de vivir, ha dejado la bebida, ha dejado el cigarro, ha dejado la droga, dejó de robar, cambió totalmente. ¿Por qué? Porque nos tomamos con seriedad, nos metemos con ganas.
la buena semilla, el buen trigo, los vasos, los utensilios, en la misma casa, en el mismo terreno, que están siendo de honra y de exaltación. Pero dice, pero hay cubiertos. Ahora yo no sé si esos sean los de barro o los de madera. Pero dice, hay utensilios, cubiertos, vasos, instrumentos que son de deshonra, para usos viles. ¿De esos quieres ser tú a los ojos de Dios? De esos yo no quiero ser. De esos deseas tú ser un instrumento, aunque de oro o aunque de plata. Yo la vez pasada vi en las noticias que muchos de los que se dedican a las cosas malas andan trayendo hasta armas, hasta de oro, o traen diamantes, o traen plata ahí. Mira, pero son para usos malos. Pero la Biblia dice, unos son para usos honrosos, que exaltan y agradan a Dios, y otros instrumentos son para deshonrar el nombre de Dios. ¿De cuál quieres ser tú? ¿Qué quieres ser tú? ¿El trigo? ¿La buena semilla? ¿O quieres ser la cizaña? ¿Qué les gustaría ser? ¿El trigo o la cizaña? La buena semilla, el trigo. Mira, ponte de pie. Vamos a dejarle hasta ahí.